En este video nos sumergiremos en las profundidades de una de las verdades más impactantes que la Biblia revela. ¿Quién era Dios antes de que el universo surgiera? A través de las páginas de las Escrituras, rastrearemos las huellas de su identidad, descubriremos su naturaleza inmutable y entenderemos por qué decidió dar vida a todo lo que existe. Esta no es solo una exploración intelectual. Es un viaje espiritual que puede transformar la manera en la que ves tu propia existencia. Porque cuando entendemos quién es Dios fuera del tiempo, comprendemos mejor por qué fuimos creados dentro del tiempo. No es una curiosidad teológica más, es la clave que da sentido a cada aspecto de nuestra vida. Conocer al Creador antes de la creación es empezar a entender el porqué de nuestra historia. Así que abre tu corazón, mantén tu mente atenta, porque estás a punto de descubrir algo que puede cambiarlo todo. Imagina un ser que nunca tuvo origen, que no fue formado, no fue concebido, ni comenzó en ningún punto del tiempo. Esta verdad, tan asombrosa como difícil de captar, rompe todos los esquemas mentales que usamos para entender el mundo físico. En nuestro universo, todo tiene un inicio. Pero Dios no. Su eternidad no es una extensión infinita hacia el pasado, es un presente eterno. El Salmo 92 lo expresa así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta no es una metáfora, es una declaración clara de que Él existía antes de todo marco temporal. Esta es la base de su autoridad, de su poder absoluto sobre la historia, y del por qué podemos confiar en su plan eterno. En el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 8, Dios se presenta a sí mismo con palabras que estremecen por su profundidad. Yo soy el Alfa y la Omega. Estas no son meras letras simbólicas del alfabeto griego, son un retrato verbal de su soberanía total. Alfa es el principio, Omega es el fin, y Él está en ambos extremos, y más allá. No solo inició todo lo que existe, sino que será quien le dé cierre a toda la historia. Este título encapsula su presencia constante en todas las épocas. Nada comienza sin su voluntad, y nada termina sin su consentimiento. Todo lo creado le pertenece, desde las galaxias hasta los suspiros más silenciosos del corazón humano, todo está bajo su dominio. Él es la brújula y el destino, el origen y el propósito. Cuando Dios dice «¿quién es?», está hablando de su autoridad sobre el ahora. Cuando declara «¿quién fue?», se refiere a su permanencia a lo largo de toda la historia. Y cuando promete «lo que será», está proyectando su realeza sin fin. Él no es una figura pasiva del pasado. Es el Rey que reina hoy y reinará mañana, cuando todo lo demás se haya desvanecido. Y hay algo aún más profundo. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Nada fue creado por capricho. Desde el primer átomo hasta la complejidad del alma humana, todo tiene una razón. El amor de Dios, que es eterno como Él, fue la chispa que impulsó la creación. Un amor que no busca beneficiarse, sino compartir su gloria con los seres que Él mismo formó. Cada persona que camina sobre esta tierra, incluso sin saberlo, lleva inscrita una marca invisible, la imagen de su Creador. No se trata de religión ni de cultura, es una realidad espiritual que grita desde lo profundo de nuestro ser. Hay un anhelo en el alma humana que no se llena con nada terrenal. Ese vacío tiene la forma de Dios. Esta conexión, que muchos ignoran o intentan llenar con cosas pasajeras, es la prueba de que fuimos diseñados para algo mayor, para alguien mayor. Y en ese encuentro con nuestro origen eterno, encontramos no solo respuestas, sino también dirección. Porque conocer a Dios no es solo entender de dónde venimos, es descubrir hacia dónde vamos. La creación no es un mero accidente, es el resultado de un propósito deliberado, donde cada estrella, cada montaña y cada ser vivo tienen su lugar designado en este vasto universo. El poder de Dios es tan grande
que sus pensamientos superan nuestras limitaciones y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Entender a Dios como eterno y omnipotente no solo transforma nuestra concepción del mundo, sino que nos ofrece esperanza en un futuro que está guiado por su mano. Su esencia, infinita y profundamente amorosa, nos llama a conocerle más y a vivir en armonía con su divino propósito. ¿Estás dispuesto a descubrir más sobre esta maravillosa relación y el significado de tu propia existencia? No esperes más. Adéntrate en este camino de autodescubrimiento y conexión con lo eterno. Descubre cómo la eternidad de Dios transforma tu comprensión del mundo. Desde tiempos inmemoriales se nos revela que Dios no vive dentro de un marco temporal como nosotros. Su esencia trasciende el pasado, el presente y el futuro, existiendo en un continuo presente que es completamente absoluto. Un momento impactante en la Biblia se encuentra en el encuentro de Moisés con el Creador en medio de la zarza ardiente. En Éxodo 3:14, Dios declara «Soy quien soy», una frase que no es simple y que conlleva una enorme profundidad. Este enunciado nos habla de su ser eterno e inmutable, una afirmación de su existencia que va más allá de lo que podemos entender. El nombre «Soy» refleja una realidad asombrosamente poderosa. El Creador no está en constante cambio ni evolución, sino que simplemente es. En el hebreo, esta idea se extiende a «seré lo que seré», lo que implica que Dios es autóctono, autosuficiente y se define a sí mismo. A diferencia de nosotros, que aprendemos y crecemos a través de la experiencia, Él no varía en su esencia. Es la fuente de todo poder, conocimiento, sabiduría y vida, sin limitaciones. Teólogos describen esta característica como la autonomía de Dios, enfatizando que su existencia no depende de nada ni de nadie, no requiere aire, luz, ni espacios físicos. El Todopoderoso, que formó el universo y todo lo que contiene, no necesita templos construidos por manos humanas, ni la asistencia de seres creados, ya que provee la vida misma a la humanidad, sustancial y espiritualmente. La relación que tenemos con la creación es totalmente inversa. Somos nosotros quienes dependemos de Él, antes de que se materializara cualquier cosa. Ángeles, luz o elementos, Él ya existía. No se encontraba en la espera de algo ni estaba incompleto. Su plenitud es absoluta. En su naturaleza divina se halla una perfección colmada de conocimiento, amor y gloria. Al ahondar en la eternidad de Dios, es fundamental recordar que Él precede a todas las cosas. Su capacidad de sostener todo en la creación lo hace aún más impresionante y nos asegura que existirá siempre, sobrepasando incluso las eventualidades de nuestro mundo. Isaías 40:28 nos pregunta, ¿no lo has conocido? ¿No lo has escuchado? Este pasaje nos recuerda la grandeza del Señor, el Creador eterno que abarca lo último de la tierra. Conocer estas verdades no solo transforma nuestra fe, sino que también amplía nuestra curiosidad sobre el propósito de nuestra propia existencia y la conexión con su divinidad. Recuerda siempre que esa relación puede ser el fundamento de una vida rica en significado y esperanza. Desde el principio, es fundamental reflexionar sobre el concepto de lo eterno y lo inabarcable. Te invito a considerar la grandeza del misterio divino que supera nuestra comprensión. Antes de cualquier instante, antes de que el corazón iniciara su latido, antes de que la luz del sol comenzara a brillar y de que se diera inicio al tiempo mismo, existe una pregunta que nos intriga. ¿Qué había en ese vacío primordial? Recordemos el relato del inicio. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí es donde se origina nuestra narrativa, aunque no así la de Dios. Lo que se menciona como comienzo se refiere a la creación de la materia, el espacio y, por supuesto, el tiempo. El tiempo es una dimensión que fue formada y, por lo tanto, no limita a Dios,
quien permanece por encima de este mismo. Su existencia se encuentra en una eternidad que no puede ser medida. No está sujeto a segundos, minutos ni años, y tiene la capacidad de percibir el desenlace desde el inicio, no como una simple predicción, sino como una realidad presente. En Isaías se nos recuerda que Dios declara el final desde el inicio, y tiene un plan que abarca desde los tiempos antiguos. La visión eterna que posee Dios no se limita a una extensión temporal, sino que se sitúa en un plano totalmente distinto de la existencia. Es fascinante contemplar que, según Timoteo, nos salvó y nos llamó a una vida plena, no por nuestros propios méritos, sino por su propósito y gracia que nos fueron concedidos en Cristo antes de que comenzara el tiempo. Antes de que el tiempo existiera, ya estaba delineado su edicto de redención. Esto implica que Dios ya había previsto el camino de salvación y que te conocía. La decisión de enviar a Cristo fue tomada mucho antes de que todo fuera creado. En Efesios se expresa que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el primer segundo existiera, Dios había planificado la historia de nuestro rescate. Detente un momento y visualiza este concepto profundo. Antes de la creación del universo, antes del surgimiento de átomos y seres celestiales, solo existía Dios, sorprendente, eterno y pleno en su ser. En su esencia no había oscuridad, ya que Él es la luz misma. Es intrigante considerar cómo esta inmensidad del propósito divino se despliega en nuestra cotidianidad. La comunicación con lo divino trasciende las limitaciones humanas y nos invita a participar en un relato mayor. La historia de cada individuo está entrelazada con el plan divino, dándonos una identidad y un propósito únicos. Es esencial reconocer que, a pesar de nuestra limitada percepción temporal, somos parte de algo mucho más grande. Cada decisión y cada paso en nuestras vidas pueden tener un impacto duradero, pero también hay un llamado a la responsabilidad y a la acción, porque somos los artífices de nuestras historias, en colaboración con la gracia divina. La espiritualidad contemporánea nos ofrece múltiples caminos para conectar con esta verdad. Mediante la reflexión, la oración o la meditación, podemos abrir nuestra mente y corazón a una comprensión más profunda de nuestra existencia. De esta forma, podemos acercarnos a una relación significativa con lo divino y a una vida rica de propósito. Al enfrentarnos a los desafíos de la vida, al mirar hacia atrás en la historia de los tiempos, podemos hallar consuelo en saber que no estamos solos en este viaje. La eternidad de Dios se convierte en nuestro refugio, brindándonos esperanza y una visión renovada para avanzar sobre nuestro camino. Así que medita sobre la grandeza del ser divino y descubre cómo puedes alinear tu vida con este plan eterno que te invita a ser parte de su obra en el mundo. Descubre la profundidad de lo divino en cada palabra, porque cada momento vale la pena reflexionar sobre su esencia. En 1 Timoteo 6:16 se nos revela que Dios se manifiesta como la palabra misma. No hay un vacío, pues Él representa la plenitud en su forma más pura. Este pasaje no solo describe la existencia divina, también inspira reverencia y un sentido de conexión espiritual. La luz que emana de Él es tan intensa que sobrepasa la comprensión humana. Su sabiduría y gloria son tan poderosas que un encuentro directo podría ser fatal. En Éxodo 33:20 se menciona que nadie puede contemplar su rostro y sobrevivir, evidenciando la magnificencia que encierra. Sin embargo, en medio de su grandeza, Dios es profundamente consciente de la humanidad, pues ya tenía un plan desde el inicio para la creación y la salvación de las almas. El ser eterno y trascendente no es un concepto que se originó con la creación, pues ya existía antes de que el tiempo mismo comenzara. Su existencia no fue incrementada por el acto de crear.
Él ya poseía toda su gloria y sabiduría. En el libro de Judas, versículo 25, se resalta que sólo Él es el sabio Dios y Salvador, revestido de gloria y majestad, dominio y poder, por los siglos de los siglos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. A menudo se plantea la pregunta sobre lo que existía antes del origen del universo. La respuesta, sorprendentemente sencilla, es que solo había Dios. No había desorden o vacío, sino al Eterno que habita en la perfecta armonía. En Miqueas 5:2 se hace alusión al Mesías, quien proviene de la antigüedad, subrayando así su naturaleza divina y eterna. Jesús, como parte de esta esencia, existió junto al Padre antes de que el tiempo comenzara. La narrativa de su existencia trasciende nuestro entendimiento, ya que todas las cosas fueron creadas a través de Él, tal como se menciona en Juan 1:1-3. El ser al que dirigimos nuestras plegarias no tuvo un comienzo con el cosmos. Su existencia precede a todas las cosas. A pesar de su infinitud, elige manifestarse en la temporalidad para ofrecer salvación a aquellos que se encuentran atrapados en sus limitaciones. La comprensión de Dios no se limita a lo que podemos ver o experimentar, va más allá de lo físico y se adentra en lo trascendente. Su amor y gracia son accesibles, brindándonos la oportunidad de establecer una relación auténtica con Él. A lo largo de la historia, innumerables personas han buscado ese vínculo, encontrando no solo respuestas a sus preguntas, sino también paz en medio del caos. La magnificencia de lo divino no se puede medir por nuestras experiencias humanas. Cada momento que pasamos en contemplación nos permite abrazar su inmensidad. Caminar por la vida con una comprensión de su grandeza puede cambiar la manera en que percibimos nuestro propósito y misión en el mundo. A medida que buscamos conectarnos con lo eterno, encontramos que este anhelo de significado es universal. En cada rincón del planeta, las almas buscan algo más grande que sí mismas. La invitación es clara. Abre tu corazón y permite que la luz que emana de su presencia ilumine tu camino, revelando un propósito más elevado en cada paso que des. Tu existencia no es un mero capricho del destino. Tus días están llenos de propósito y tu futuro es conocido por el Creador que trasciende el tiempo. Te invito a reflexionar sobre esto. Servimos a un Dios asombroso, uno que no solo creó el tiempo, sino que también optó por participar en él por amor a ti. Dios es eterno, un principio que ha sido fundamental en la comprensión de su naturaleza. Antes de que comenzara el tiempo o se diera forma a la creación, Él ya estaba presente, lo que plantea una interrogante que muchos tienen en su corazón. ¿Era Dios solitario antes de la humanidad? ¿Acaso la creación fue un acto de necesidad o de carencia emocional? La respuesta es un claro no. Antes del principio de todas las cosas, Dios ya disfrutaba de una relación perfecta como comunidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que entendemos como la Trinidad. Es fundamental aclarar el concepto de la Trinidad. No se trata de tres dioses, sino de un solo Dios que se manifiesta en tres personas, cada una completamente divina y con roles distintos en su relación. Esta verdad se confirma en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde Jesús instruye a sus seguidores a ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo nombre que abarca tres entidades. Además, en Deuteronomio 6:4
se reafirma que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, subrayando la unicidad, y al mismo tiempo revela una relación intrínseca que ha permanecido desde siempre. Escuchemos las palabras de Jesús acerca de esta conexión eterna en Mateo 17:5, donde pide al Padre que lo glorifique con la gloria que compartieron antes de que el mundo fuese creado. En el versículo 24 de ese mismo capítulo, Jesús expresa su deseo de que aquellos que le fueron encomendados puedan estar junto a Él para experimentar la gloria que le fue otorgada, un amor que existía antes de crear el mundo. Aquí se nos ofrece un vistazo a la eternidad anterior a la creación, y es claro, no hay vacío ni soledad. Lo que se revela es un espacio lleno de gloria, amor e intimidad. El Padre y el Hijo estaban en una comunión perfecta, compartiendo la magnificencia divina y un amor sin límites mucho antes de que existieran las estrellas. Sin embargo, esta relación eterna se extiende más allá de la conexión entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo también es parte vital de esta Trinidad, actuando como consolador y guía para los creyentes. Su presencia en el mundo trasciende el tiempo y el espacio, brindando apoyo y dirección en cada paso que tomamos. Así, no estamos solos. Podemos confiar en que su amor nos envuelve constantemente. La importancia de entender la Trinidad radica en cómo afecta nuestro enfoque hacia Dios y nuestra relación con los demás. Reconocer la diversidad dentro de la divinidad nos enseña sobre la cooperación y el trabajo en equipo, modelando nuestras interacciones humanas. Cada persona tiene un valor intrínseco, reflejando la imagen del Creador. Somos llamados a fomentar relaciones que se asemejen a la unidad que existe en la Trinidad, construyendo una comunidad basada en el amor y el respeto mutuo. Contempla la belleza de ser parte de un diseño divino que trasciende la soledad y la alienación. Esta conexión con Dios proporciona un sentido de pertenencia que resuena en el fondo de nuestros corazones. Abracemos el propósito que nos fue conferido y comprometámonos a vivir con la intención de manifestar amor en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Reflexiona sobre esta verdad. El amor que Dios tiene no solo es para Él, sino que quiere compartirlo contigo. En el libro de Hebreos se menciona que el Espíritu Santo es eterno, lo que implica que su existencia se remonta a antes de la creación misma. Cristo, gracias a este Espíritu, se ofreció a Dios sin falta, evidenciando que el Espíritu no fue creado, sino que es coeterno y de la misma esencia que el Padre y el Hijo. Desde el inicio de todo, ya estaba presente y activo, como se describe en Génesis, donde se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Surge entonces la cuestión de qué hacía Dios antes de que existiera el mundo. No estaba esperando compañía, ni se encontraba vacío. Desde siempre ha estado en una comunión perfecta de amor y alegría. No había un sentido de carencia o anhelo, sino una completa satisfacción, porque en su naturaleza reside el amor eterno. La Escritura en 1 Juan nos recuerda que Dios es amor, lo que implica que siempre ha tenido a quien amar y recibir amor a cambio. Antes de que existieran los seres humanos o los ángeles, había amor pleno dentro de Dios, una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La maravilla de esta comunión es que no es exclusiva. Jesús en Juan 17 expresa su deseo de que nosotros, sus seguidores, participemos de ese amor. A través de su revelación nos invita a formar parte de esa relación divina. En Juan 17:26 se nos dice que Jesús revela al Padre para que el amor que hay entre ellos esté también en nosotros. Esto es verdaderamente impactante, pues nos ofrece una conexión directa con la eternidad. A través de Cristo, no solo recibimos perdón y salvación, sino que somos llamados a disfrutar de la relación que siempre ha existido dentro de la Trinidad. La enseñanza sobre la Trinidad no son meras teorías frías, sino que son el pulso mismo de la eternidad.
Desde antes de que se instaurara el cosmos, Dios ya era amor, y ese amor ha sido traído a nuestras vidas a través de Jesucristo, tocando nuestra existencia en el presente. Esta relación profunda y transformadora es un regalo que está al alcance de todos. Es esencial recordar que el amor genuino no solo se recibe pasivamente, sino que se vive y se comparte. Al abrir nuestro corazón al amor de Dios, comenzamos a ver el mundo de manera diferente, encontrando un significado en nuestras interacciones diarias y en nuestra relación con los demás. Puede que no siempre percibamos esta divinidad en nuestra vida cotidiana, pero cada momento se puede convertir en un testimonio de lo que significa ser amado y amar. La invitación está en cada instante, ya sea en los desafíos o en las alegrías. Participar de esta maravillosa realidad transforma no solo nuestra vida, sino también nuestras relaciones. El amor divino se convierte en la base sobre la cual construimos todo lo que hacemos, desde nuestras amistades hasta nuestras decisiones. La eternidad empieza ahora, y el amor de Dios nos permite vivir cada día como una expresión de ese amor eterno. Así que, si aún no has abierto tu corazón a esta verdad, te animo a que lo hagas ahora. La plenitud que buscas puede encontrarse en el amor que ha existido desde el principio, en la relación de la Trinidad y en la invitación que Cristo te hace a participar de esa comunión perfecta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios creó el universo si es eterno y está completo en sí mismo? Es fascinante considerar que no lo hizo por necesidad, sino desde un lugar de abundancia. La respuesta a esta cuestión se revela en el verso 7 de Isaías 43, donde se menciona que cada ser creado tiene un propósito glorioso. Así que, en lugar de buscar satisfacer una carencia, Dios actuó por la riqueza de su gloria. Todo lo que observamos, desde las inmensas galaxias hasta cada uno de nosotros, tiene un significado especial. Según Colosenses 1:16, todas las cosas en el cielo y en la tierra, tanto visibles como invisibles, fueron formadas a través y para Cristo. Cada estrella, cada célula y cada ser humano existe porque Él así lo quiso. Esta es una invitación a reconocer nuestra esencia. Tu existencia no es un accidente. Fuiste creado para algo más grande que solo vivir. Dios nos otorgó no solo la facultad de servirle, sino también la oportunidad de conocerle profundamente, reflejar su ser y disfrutar de su compañía. Esto nos lleva a comprender que Dios no se limitó a crear elementos materiales, sino que también dotó de vida y personalidad a seres capaces de sentir amor y desarrollar relaciones. La mayor manifestación de su gloria no se encuentra únicamente en la naturaleza, sino en la humanidad, hecha a su imagen. Como se menciona en Génesis 1:27, tanto hombres como mujeres fueron formados reflejando características divinas. Esto implica que poseemos habilidades morales, una conciencia que conecta con lo espiritual, así como la capacidad para razonar, amar y tomar decisiones significativas. Sin embargo, la creación no fue el final del propósito divino. Desde el comienzo, Dios tenía en mente un plan de redención para la humanidad. En Efesios 1:4-5 se nos revela que Él nos eligió antes de que existiera el tiempo, con el deseo de que fuéramos santos y sin mancha ante su presencia. Es esencial entender que cada ser humano ha sido creado con una dignidad especial y un propósito divino. Nos ofrece la oportunidad de participar en su obra redentora y de experimentar su amor en una relación personal y profunda. Esto nos lleva a la conclusión de que cada vida tiene un significado trascendental y que estamos llamados a vivir en plenitud, sabiendo que somos parte de un plan mucho mayor. Además, esta conexión nos otorga la capacidad de impactar a otros. Cuando reflejamos el amor divino en nuestras acciones, extendemos ese propósito hacia los demás, promoviendo la paz, la justicia y el respeto por la vida.
Reconociendo nuestra identidad y el llamado en nuestra vida, podemos contribuir a un mundo que anhela esperanza y significado. Es importante no perder de vista que, aunque enfrentemos desafíos y dificultades, siempre hay un propósito detrás de cada experiencia. Dios, en su sabiduría, utiliza nuestras pruebas para moldearnos y guiarnos hacia la realización de su plan redentor. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre tu propia vida y a reconocer la belleza de ser creado con un propósito. Busca esa relación con tu Creador. Encuentra tu lugar en este vasto universo y deja que la luz de su amor transforme tanto tu vida como la de quienes te rodean. Descubre la profundidad del amor divino y haz parte de su plan eterno. Desde tiempos inmemoriales, la esencia de nuestro ser ha sido marcada por un propósito claro: ser abrazados por Él como hijos a través de Jesucristo, un reflejo de su voluntad suprema. Antes de la existencia del mundo y de cualquier adversidad, Dios ya había trazado un camino para nuestra redención mediante el sacrificio de su Hijo. Esto revela que tu vida no es el resultado de un mero impulso, sino que forma parte de un diseño divino. La salvación no se presenta como un recurso alternativo, más bien es la manifestación de un propósito eterno basado en amor. Este amor nos invita a celebrar la creación, cuyo objetivo último es manifestar la gloria de Dios y convocarnos a ser testigos de ella. En el libro de Habacuc se menciona que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, al igual que los cielos, que proclaman con esplendor la obra de sus manos. Todos los elementos de la creación, desde la majestuosidad del águila hasta la suave melodía del viento, apuntan al poder y a la grandeza del Creador. Sin embargo, la mayor representación de su gloria se encuentra en la humanidad redimida, en aquellos que reflejan su carácter y caminan en armonía con su verdad, amándolo con sinceridad. Es momento de reflexionar. Dios no creó el universo desde un lugar de carencia o necesidad. No hay en él vacío o inseguridad. La razón de su creación radica en su naturaleza amorosa, que se manifiesta al expresar, compartir y dar. Como se menciona en 1 Juan, el amor es un regalo que hemos recibido primero, lo que activa en nosotros un impulso por amar también. El relato de la creación se integra en una narrativa superior donde la gloria de Dios se irradia a través de la obra de la creación misma, de la redención, y culmina en Jesucristo. En 2 Corintios se nos recuerda que, así como Dios hizo brillar la luz en la oscuridad, también ilumina nuestros corazones, otorgándonos el entendimiento de su gloria reflejada en Cristo. Es crucial entender que Él no creó el mundo por necesidad, sino movido por un amor supremo. Cada aspecto de la existencia tiene un significado profundo, resaltando que no somos producto de una casualidad, sino que fuimos diseñados por su mano cuidadosa. Nuestras vidas trascienden lo ordinario, pues están entrelazadas con su propósito divino. El hecho de que estés aquí, en este momento, es un testimonio de su deseo de conocerte y caminar juntos en este viaje de fe y amor. Invitar a los demás a conocer este vínculo transformador es un llamado fundamental. Compartir este mensaje de amor y redención permite que más personas descubran su propia valía y el propósito que les ha sido asignado en este vasto universo. Reflexiona sobre tu identidad en Él y lleva este testimonio a quienes te rodean para que también ellos sean parte de esta gloriosa narrativa de amor y esperanza. Descubre tu propósito verdadero a través de Él, quien te ha creado. Si te preguntan sobre la esencia de Dios, puedes comenzar mencionando algunos de sus títulos como Creador, Rey o Salvador. Aunque estas designaciones son precisas, son solo una parte de lo que Él representa. Sin embargo, surge la cuestión: ¿cómo se llama a Dios? Antes de la creación y de asumir roles, en Éxodo 3:14,
Él se reveló ante Moisés al decir, «Soy quien soy», y le instruyó a decirle al pueblo de Israel que Dios me ha enviado a ti. Este instante es trascendental. No se limita a ser un simple nombre, es una auténtica revelación. En medio del desierto, Dios no se define a través de sus funciones, sino que simplemente expresa su existencia. Él se presenta con la afirmación «soy». En hebreo, se registra como Yahweh, compuesto por 4 letras sagradas conocidas como tetragramatón. Este nombre se origina del verbo ser, implicando conceptos de existencia y presencia. Yahweh puede traducirse como el que es o el que existe en sí mismo. En el libro de Revelación 4:8 se puede escuchar a los seres celestiales clamando, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Este nombre, Yahweh, tiene un profundo significado. Dios es eterno en su naturaleza. No depende de nada ni de nadie para existir. No se transforma, simplemente es. Nunca ha habido un instante en el que Él no haya existido. En Malaquías 3:6 se establece, «Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no serán consumidos». El nombre de Dios es más que un enigma. Revela su naturaleza fulgurante. A diferencia de nosotros, que cambiamos, crecemos y enfrentamos el paso del tiempo, Dios permanece constante en su carácter, sus promesas y su propósito. La carta de Santiago 1:17 lo expresa de manera maravillosa. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de cambio. Él no se adapta, no se reduce. El mismo Dios que existió hace milenios persiste ayer, hoy y siempre, como se menciona en Hebreos 13:8. Reflexionemos sobre esta verdad a un nivel más profundo. La eternidad de Dios nos invita a confiar en su fidelidad y estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Su inmutabilidad nos da esperanza, sabiendo que su amor y justicia son constantes. En un orden social donde todo parece cambiar rápidamente, aferrarnos a la certeza de su existencia nos infunde confianza. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario, léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Yahweh no se ve afectado por el tiempo o las circunstancias. Esta realidad nos ofrece consuelo, pues en Él podemos apoyarnos en momentos de tumulto. No importa cuán caótica sea la vida, su esencia permanece intacta, proveyendo un refugio seguro. Al reconocer la grandeza de su nombre, podemos permitir que su luz y sabiduría guíen cada paso de nuestro camino. Conoce a este Dios eterno y sumérgete en su palabra, donde encontrarás el significado y el propósito que siempre has buscado. No lo dejes escapar. Acércate a Él y deja que su verdad transforme tu vida. Conéctate hoy con la verdad de que nunca estás solo. Antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya era absoluto, eternamente sagrado, lleno de pureza y luz. Un amor inigualable, exhibiendo la perfección de la Trinidad, justo en sus juicios y dotado de una sabiduría infinita. La creación no fue un medio para completar su esencia, pues nunca la necesitó para enriquecerse, simplemente mostró su naturaleza. En Isaías 40:28 se señala que el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, apuntando a un ser que no se desvanece en su grandeza, no se multiplica en gloria porque Él mismo es la gloria. Su amor no se incrementa, ya que Él es amor en su forma más pura. Su sabiduría no se expande, porque en Él resuena la total sabiduría.
Lo fascinante de su nombre, Yahweh, es que encarna cercanía y relación. En Éxodo 33:14 se nos muestra un Dios que promete: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este nombre, utilizado más de 6.800 veces en el Antiguo Testamento, resalta un Dios que está junto a su pueblo, que cumple lo que promete y que nunca falla. Invocar el nombre del Señor significa llamar a aquel que ha sido, es y será por siempre, un vínculo que abarca tiempo y espacio. Reflexiona un momento. Antes de los inicios del mundo, Dios ya era todo lo que necesitaba ser. Su nombre, Yahweh, nos recuerda su eternidad, su inalcanzable naturaleza y su suficiencia. Así, cuando te encuentras en momentos de incertidumbre, cuando las circunstancias mutan, cuando las expectativas se desvanecen, puedes hallar consuelo en esta verdad. En Salmo 46:10 se señala la calma que se encuentra en confiar en Dios. Quizá te preguntas, ¿por qué es relevante que Dios existiera antes de la creación? La respuesta es simple y profunda. Esto transforma todo. Reconocer que Dios ya existía antes de cualquier cosa no es una mera idea abstracta, sino un pilar de fe, una fuente de esperanza y una paz que abriga tu ser. Vamos a analizar la importancia de esta comprensión. Primero, refuerza la autoridad absoluta de Dios sobre todo. Salmo 24:1 proclama que de Jehová es la tierra y su plenitud, lo cual subraya que Él es el dueño de todo. Segundo, entender esta eternidad nos proporciona perspectiva en medio de nuestras tribulaciones. Cualquier dificultad se reduce cuando se contrasta con su grandeza. Tercero, al saber que Dios es inmutable, encontramos seguridad en sus promesas. La percepción del tiempo puede cambiarnos, pero Dios permanece constante en su propósito. Cada cambio en nuestras vidas puede resultar abrumador, pero en medio de cada tempestad, la certeza de la presencia de Dios es un refugio. Además, la vida puede parecer incierta, pero la revelación de un Dios eterno ofrece una paz inquebrantable que trasciende el momento presente. En un mundo donde las fallas son comunes, el conocimiento de que Dios es fiel en su esencia nos impulsa a seguir adelante. En cada situación adversa, la esperanza se renueva cuando recordamos que Dios está presente. Conocer a Yahweh no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos anima a vivir con confianza y valentía, a pesar de las sombras que nos rodean. Así que, al enfrentarte a las incertidumbres, recuerda que el Creador del universo es tu refugio y fortaleza. Es tiempo de abrazar esa certeza y ver el mundo a través de su luz eterna. Descubre el propósito divino que guía tu existencia. Si Dios es el creador de todo, también es quien rige y dirige cada aspecto de la vida, incluyendo la tuya. No eres producto de la casualidad, ni caminas en un universo sin propósito. Formas parte de un universo que se encuentra bajo el dominio de un Rey eterno, cuyo reino es puro y benévolo. Además, debemos recordar que nada ocurre sin que Él lo sepa. En Hechos 15:18 se nos recuerda que todos sus caminos son conocidos desde la eternidad. Dios es consciente de todo lo que ha sucedido, incluso de tus errores y los desafíos globales. No se detiene ante lo que parece ser crisis. Él ya ha vislumbrado tu futuro desde el inicio y está obrando en tu beneficio. Como se menciona en Romanos 8:28, sabemos que Él actúa para el bien de aquellos que le aman, quienes han sido llamados por un propósito divino. El Creador que existe más allá de nuestro tiempo también conoce lo que vendrá en tu vida. Es fascinante entender que el amor de Dios te abarca desde antes de que vinieras al mundo. En Efesios 1:4-5 se afirma que fuimos escogidos antes de la creación, predestinados para ser sus hijos por medio de Jesucristo. Antes de que respiraras por primera vez, antes de que cometieras tus primeros errores, Él ya tenía un plan para tu vida. Jeremías 1:5 nos dice que, incluso antes de formarte,
te conocía y había apartados para ti un propósito especial. Tu existencia no es simplemente un azar. Desde la eternidad, su amor te abarcó y eres parte de su diseño divino. En Jeremías 29:11 se afirma que Él tiene planes para ti, definidos desde hace tiempo. Estos planes son para tu bienestar, no para tu daño, buscando ofrecerte un porvenir lleno de esperanza. A menudo nos detenemos a meditar en este verso, pero es fundamental entender que si Dios existía antes de la creación del mundo, su plan sobre tu vida comenzó mucho antes de tu llegada. Cada etapa de tu camino es vista y comprendida por Él. Todos los conflictos que enfrentas son parte del conocimiento divino, y cada elección que tomas está bajo su mirada. En este sentido, somos parte de algo mucho más grande. El futuro que se te prepara está entrelazado con su eternidad, por lo que cada momento cuenta. La confianza en su dirección brinda paz a nuestras inquietudes. Las dificultades no son más que escalones para un propósito mayor, que a menudo se escapa a nuestra comprensión. La perseverancia es clave. Cada prueba que vivimos forma parte del diseño divino y nos acerca a la realización de ese objetivo que Él ha trazado. Así que, mientras navegas en este mar de incertidumbres y toma de decisiones, recuerda que no estás solo. Cada paso que das tiene significado en el plan superior de Dios. Rodéate de apoyo y mantén la fe activa en tu vida. Un futuro esperanzador está a tu alcance. Solo debes abrir tu corazón y permitir que la luz de su amor te guíe. Con cada suspiro, busca conexión con lo divino, pues cada día es una oportunidad para acercarte más a su propósito. No te detengas en el camino hacia tu destino. Confía en el propósito divino que tiene para tu vida y abraza lo que Él ha prometido. Cada jornada de tu existencia está cuidadosamente plasmada en su libro, como se menciona en el Salmo 139, lo que te otorga la certeza de que puedes entregarle tu futuro, incluso en medio de la incertidumbre. Las promesas de Dios son tan actuales como siempre, porque Él no sufre cambios. En Números se nos recuerda que lo que Él ha declarado, lo cumplirá. No es como los humanos que pueden dudar o mentir, su fidelidad es firme y constante. En Hebreos se nos anima a mantenernos firmes en nuestra adoración y en la afirmación de nuestras esperanzas, ya que aquel que garantiza lo prometido es absolutamente fiel. Cuando Dios te llama perdido, amado, elegido o seguro, puedes confiar en ello, pues estas palabras provienen del corazón de un ser eterno y verdadero. Su naturaleza no se transforma, lo que significa que lo que proclamó hace tiempo sigue siendo relevante hoy y siempre. La existencia de Dios antes de la creación es significativa. Él no solo creó el universo, sino que también orquestó tu redención. Su esencia es atemporal, jamás tuvo un inicio, por lo que tampoco tendrá un final. Te está invitando a gozar de una eternidad a su lado. ¿Puedes creer en esto? Su promesa de acompañamiento y amor es inquebrantable. No estás solo ni olvidado. Estás cuidado por el infinito. Desde tiempos inmemoriales hasta hoy, hemos recorrido el sendero que conecta la creación con la salvación, y nos adentramos en la promesa de un futuro eterno. Así como Dios existió antes del principio, también permanecerá después del ocaso de este mundo, según lo conocemos. En el libro de Apocalipsis se nos asegura que Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega, redefiniendo todo de manera sublime. Estas palabras no son una mera expresión lírica, sino la firme declaración del Creador en el clímax de la Escritura. Él es tanto la génesis como el epílogo de la narración que abarca el tiempo. Por lo tanto, Él no vive encerrado en una historia. Él es el soberano universal que da sentido a cada capítulo. Lo más asombroso es que este Dios eterno, que existió antes de cualquier realidad tangible y que sostiene el cosmos, desea compartir contigo su eternidad.
Así que acepta este regalo eterno y contempla la maravilla de ser parte de su historia. Deja que su amor incondicional transforme tu vida y te guíe hacia un futuro pleno. Recuerda que cada paso que des está resonando en la eternidad, mientras su amor te rodea y te sostiene en cada momento. Abrázate a las posibilidades infinitas que te brinda la gracia divina y vive a plenitud cada día que se te regala. Descubre hoy mismo la esencia de la vida eterna. No se trata únicamente de prolongar nuestra existencia, sino de conocer al único verdadero Dios y a Jesucristo, quien fue enviado para revelarnos esa verdad. La vida eterna es una invitación a entablar una relación íntima y personal con lo divino, donde el objetivo principal es vivir en comunión con Dios. Este no es un simple concepto religioso o filosófico, es una experiencia transformadora que va más allá de evitar las consecuencias negativas de una vida sin conexión con lo sagrado. La Escritura nos enseña que la culminación de nuestra historia es la presencia continua de Dios. Revelación 21:3 nos recuerda que Él desea que estemos en su compañía eternamente, lo que subraya el propósito fundamental de nuestra existencia, ser parte de su plan divino. Reflexiona sobre esto. ¿Estás hoy caminando junto a este ser eterno? ¿Te has abierto a la vida que ofrece el conocimiento de su ser? Si este mensaje ha resonado contigo y has logrado vislumbrar una nueva perspectiva, te animamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. La fe en el Eterno puede generar un cambio profundo. Si te ha gustado este contenido, considera compartirlo con alguien que busque entender su lugar en el plan celestial. Asimismo, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando enseñanzas bíblicas que te acercarán más a la verdad y a la sabiduría divina. Desde antes de que existiera el tiempo, Dios ha estado presente, y su voz sigue llamando tu nombre en cada instante de la historia. No desaproveches la oportunidad de responder a su llamado. La vida auténtica se encuentra en la relación diaria con Él, en la que puedes experimentar su amor y guía constante. Reflexionar sobre la eternidad nos lleva a preguntarnos cómo estamos viviendo el presente. Al abrir nuestros corazones a su misericordia, encontramos propósito y significado en cada día. La vida eterna es un viaje en el que cada momento se llena de valor cuando estamos en armonía con nuestro Creador. La respuesta a su invitación puede cambiar el rumbo de tu vida, brindándote una esperanza renovada y una paz duradera. Cada decisión que tomamos puede acercarnos más a esta relación divina y al infinito que nos rodea, donde Él nos llama a ser parte de su historia. Te animamos a que busques ese contacto genuino, esa conexión que transforma y da sentido a la existencia. Afronta esta nueva etapa con confianza en su amor y busca siempre su presencia. La vida eterna es más que un destino, es disfrutar del camino junto al gran Yo Soy. La pregunta es, ¿estás listo para responder? Comencemos explorando uno de los hallazgos más impactantes en la historia religiosa reciente, el Evangelio de Tomás. Lejos de las clases convencionales de estudios bíblicos, este documento estuvo oculto en las profundidades de Egipto durante más de 1000 años. No fue hasta 1945 que esta serie de dichos atribuidos a Jesús salió a la luz entre los manuscritos de Nag Hammadi. La institución eclesiástica no ha mostrado entusiasmo por este descubrimiento. El Evangelio de Tomás subvierte las expectativas tradicionales, se diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque no relata milagros, ni la crucifixión, ni la resurrección. En cambio, ofrece una transmisión cruda y directa de los pensamientos de Jesús, desafiando el núcleo del dogma cristiano convencional. Aquí, Jesús no se presenta como un Mesías lejano, sino como un mentor que despierta lo divino en cada ser. Más aún,
propone una idea revolucionaria. El reino de Dios reside dentro de nosotros, no en el cielo o en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en nuestro interior. Esta perspectiva no es solo una visión mística, representa un desafío directo a las estructuras eclesiásticas que han monopolizado la salvación durante siglos. Jesús sugiere que lo sagrado no está confinado a las catedrales ni reservado para el clero, sino que es accesible para todos, de manera personal y directa. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces el contacto con lo divino es inmediato y personal, sin necesidad de mediadores. Ahora bien, surge la pregunta: ¿por qué se ha mantenido oculto un mensaje tan poderoso? ¿Por qué el Evangelio de Tomás no fue incluido en el Nuevo Testamento y se dejó que se perdiera en el desierto egipcio, mientras que otros evangelios fueron canonizados? Probablemente porque no coincidía con la narrativa controlada que la autoridad eclesiástica deseaba perpetuar, una que centraliza el poder en pocas manos en vez de democratizarlo. El Evangelio de Tomás, posiblemente escrito tan temprano como el primer siglo, contemporáneo de los evangelios reconocidos, ofrece una visión que pudo haber circulado entre los primeros cristianos incluso antes que algunos textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, fue tachado de herético y ocultado por ser considerado subversivo. En sus páginas, Jesús nos habla en enigmas que revelan verdades más profundas, instándonos a buscar el conocimiento por nosotros mismos. Jesús expresa: si sacas a la luz lo que llevas dentro, eso te salvará. Si no lo sacas, te destruirá. Este no es un credo de pasividad, como se predica en muchos púlpitos hoy en día, sino un desafío a reconocer y despertar a nuestra verdadera naturaleza espiritual. Los líderes eclesiásticos de la antigüedad debieron reconocer el potencial disruptivo de tal mensaje. Una doctrina que promueve el despertar espiritual individual podría sacudir los cimientos mismos de su control. Ellos necesitaban seguidores dependientes, no individuos autorrealizados que confiaran en su propia conexión con lo divino. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio de Tomás fue etiquetado como peligroso y escondido a la vista. Pero esos tiempos de ocultamiento han pasado. Estas enseñanzas están ahora accesibles, invitándonos a replantear todo lo que creíamos saber sobre Jesús y su mensaje. ¿Y si Jesús no nos estaba pidiendo simplemente que lo buscáramos a Él para la salvación? ¿Y si nos estaba invitando a buscar dentro de nosotros mismos? En este texto escondido, Jesús expone una verdad más profunda, empoderadora y liberadora, en contraste con enfoques que buscan controlar y condenar. No es cuestión de rezarle, sino de reconocer lo divino en nuestro interior. No se trata de rechazar al Jesús de los textos canónicos, sino de redescubrir aspectos de sus enseñanzas que han sido ocultados por siglos. Este redescubrimiento, si se comprende a fondo, podría revolucionar nuestra autoimagen, nuestra fe y nuestra interacción con el mundo. Hablemos ahora del gnosticismo, ese movimiento espiritual que estuvo a punto de redefinir la historia del cristianismo. Los gnósticos, muy distintos a lo que eventualmente representó la Iglesia establecida, buscaban una conexión mística y directa con Dios, desafiando la autoridad de sacerdotes y obispos. Para ellos, Jesús no era el destino, sino el guía, ofreciendo un mapa para reconectar con una realidad divina perdida. Los gnósticos valoraban un conocimiento secreto o gnosis, que, según creían, desbloquearía lo divino dentro de cada uno. En textos como el Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan, la salvación no implicaba pecado y repetición, sino un despertar. Sostenían que vivimos atrapados en un mundo ilusorio, velado por lo material y lo físico. Para los gnósticos,
El verdadero Dios no es un soberano distante que nos juzga desde lo alto, sino la esencia divina que reside en cada alma. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. No veían a Jesús como un sacrificio por los pecados, sino como un revelador de verdades escondidas, instando a la humanidad a superar lo físico y despertar a una realidad espiritual más profunda. En su visión, la verdadera batalla se libraba contra la ignorancia, el velo que nos mantiene en la oscuridad espiritual. Contrastando con la imagen de un Salvador que murió para saldar una deuda cósmica, un concepto central en la Iglesia primitiva, los gnósticos ofrecían una perspectiva radicalmente diferente. Si te preguntas por qué fueron etiquetados como herejes, simplemente considera el impacto de una creencia que afirma que cada persona lleva un chispa divina, un desafío directo a cualquier institución que se proclame guardiana de la gracia divina. Así, el gnosticismo fue borrado de la historia. Sus textos fueron incinerados y sus adherentes perseguidos y asesinados. Todo lo que quedó fueron fragmentos, resucitados siglos después. Los gnósticos no temían declarar una verdad más sombría. Acusaron al Dios creador del mundo material, el Dios del Antiguo Testamento, de ser un ser inferior, un demiurgo que creó un mundo de sufrimiento y limitación, alejado del verdadero Dios, que es puramente espiritual. Esta visión desafía la autoridad eclesiástica y la imagen convencional de Dios como el todopoderoso y omnisciente creador. En textos como el apócrifo de Juan, Jesús se presenta no solo como un maestro, sino como un liberador de la prisión del demiurgo, revelando que nuestra percepción de la realidad es apenas una sombra y que la verdadera divinidad está en trascender lo material. Para los gnósticos, la salvación no consistía en complacer a un Dios vengativo, sino en iluminarse, despertando a una realidad superior que la Iglesia convencional procuraba ocultar. Sus comunidades no se congregaban en grandes catedrales, sino en reuniones íntimas y secretas, donde un círculo de buscadores compartía conocimientos, explorando la naturaleza de Dios, la realidad y el alma humana. Ellos sostenían que lo divino no debía limitarse a rituales grabados en piedra o credos impuestos, sino que era una realidad viva, destinada a ser experimentada personalmente, más allá de la fe ciega. Para ellos, las enseñanzas de Jesús no eran meramente un conjunto de normas para la moralidad, sino una guía hacia una comprensión profunda de lo sagrado. Ahora imaginen un escenario donde la Iglesia hubiera adoptado esta perspectiva gnóstica, un lugar donde la salvación no dependiera de obedecer ciegamente a una autoridad, sino de un despertar interno, genuino. En ese mundo, cada individuo se vería motivado a explorar los misterios del universo dentro de sí mismo, en lugar de someterse a los mandatos de una casta clerical. Esa fue la visión revolucionaria que los gnósticos ofrecieron al mundo, una propuesta que desafiaba las estructuras tradicionales.
Sin embargo, la ortodoxia dominante la rechazó categóricamente, destruyendo sus textos, etiquetando sus creencias como herejías peligrosas y marginando a quienes osaban hablar de estos conocimientos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué esta reacción tan extrema? ¿Era solo un asunto teológico o algo mucho más terrenal? Podría haber sido una cuestión de control, de mantener el poder absoluto para determinar lo sagrado y lo profano. Los gnósticos defendían una autonomía espiritual absoluta y por ello enfrentaron la persecución más feroz, pagando con sus vidas por sus ideas. Es un contraste inquietante con el mensaje simplificado que muchos de nosotros hemos escuchado, que la salvación es simplemente aceptar a Jesús como Salvador. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un mensaje oculto en las páginas del Nuevo Testamento, uno que retara todo lo que se nos ha enseñado? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34, encontramos una afirmación extraordinaria de Jesús. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Esta declaración no es una simple metáfora. Jesús está citando el Salmo 82, versículo 6, donde los seres humanos son llamados dioses e hijos del Altísimo. Jesús utiliza esta referencia para defenderse de las acusaciones contra su divinidad, insinuando que si las Escrituras pueden describir a otros como dioses, ¿por qué resultaba tan escandaloso que él reclamara ser el Hijo de Dios? Es un punto que la Iglesia ha pasado por alto repetidamente, prefiriendo narrativas más fáciles de asimilar. Este pasaje, sin embargo, plantea preguntas significativas. Si Jesús sugirió que hay un elemento divino en la humanidad, ¿cómo deberíamos entender nuestro propio potencial espiritual? Más importante aún, ¿por qué las instituciones religiosas han desviado la atención de este mensaje? Durante siglos, la doctrina predominante ha insistido en que la humanidad está caída, en un estado de pecado, y que solo puede ser redimida a través de un Salvador externo. Pero aquí, Jesús parece indicar que algo divino ya está presente en cada uno de nosotros. Esto no es un mensaje de culpa y separación, es un mensaje de fortaleza y posibilidad, y este no es un ejemplo aislado. A lo largo del Nuevo Testamento encontramos enseñanzas similares de Jesús. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, Jesús describe el reino de Dios no como un lugar remoto, sino como algo presente dentro de ustedes. En el Evangelio de Juan, él afirma que quienes sigan su camino harán cosas aún mayores que las que él hizo. Estas no son palabras que colocan a Jesús en un pedestal inalcanzable, sino una invitación para que cada uno de nosotros alcance su potencial más elevado. En las primeras comunidades cristianas, antes de que la Iglesia consolidara su estructura jerárquica, la espiritualidad se vivía de manera diferente. Estas comunidades no se basaban en la autoridad de los sacerdotes, sino en encuentros íntimos, donde compartían experiencias místicas y discutían su transformación personal. Había una energía de empoderamiento, una creencia colectiva de que el mensaje de Jesús consistía en mostrar que el reino de Dios podía experimentarse aquí y ahora. Sin embargo, este tipo de pensamiento representaba un desafío directo al control de las instituciones religiosas, una doctrina que afirma que cada persona lleva algo divino dentro de sí misma, amenaza las bases de un sistema que depende de la separación entre lo sagrado y lo mundano, entre los salvados y los perdidos. Transfiere el poder de las élites a las manos de cada individuo. Incluso conceptos fundamentales, como el de nacer de nuevo, en su origen apuntaban a un cambio interno profundo, mucho más que a un simple rito de iniciación. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado?
Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Esto no era simplemente un acto público o un evento que marcara un cambio puntual en la vida. Representaba una revolución completa en la manera de percibir la realidad, una renovación del entendimiento sobre el yo y lo divino. Los místicos cristianos de la antigüedad hablaban de un proceso interno profundo que los transformaba completamente, convirtiéndolos en nuevas criaturas. Esto no ocurría porque obedecieran normas externas, sino porque lograban comprender y experimentar la esencia divina que ya residía en ellos. Es importante subrayar que este enfoque no busca derrumbar las bases del cristianismo. No se trata de rechazar a Jesús, sino de redescubrir el núcleo auténtico de sus enseñanzas. ¿Qué pasaría si su mensaje no estuviera centrado en la imperfección humana, sino en un despertar hacia un potencial que siempre ha estado presente? ¿Y si las palabras de Jesús no fueran un desafío radical, sino una revelación de lo que siempre fue cierto? Los textos gnósticos no son meros escritos religiosos, son piezas clave de un rompecabezas mucho más amplio y complejo, fragmentos de una narrativa histórica que rompe con las visiones tradicionales. Esa historia desafía las nociones convencionales de lo sagrado y lo humano, presentando un mundo donde la autoridad espiritual no depende de jerarquías ni títulos, sino de una conexión íntima con lo divino que todos llevamos dentro. No necesita catedrales imponentes ni intermediarios religiosos. Se trata de una realización personal, un reconocimiento del esplendor divino que, como Jesús enseñó, siempre ha estado en nuestro interior. Miremos hacia las primeras comunidades cristianas, aquellas que existieron antes de que la institucionalización de la fe comenzara a solidificarse. Estas comunidades no se limitaban a asistir pasivamente a sermones. Vivían experiencias profundas y transformadoras, eventos espirituales que el cristianismo institucionalizado raramente menciona hoy. Para estos primeros seguidores, el cristianismo no era una colección de reglas memorizables, era un camino hacia una conexión directa con lo sagrado, una vía para experimentar lo divino de forma personal e intransferible. Los vestigios de esta práctica están presentes en documentos históricos y hallazgos arqueológicos, que revelan cómo estas comunidades adoptaban métodos como la meditación, la oración intensa, y rituales que hoy serían vistos como revolucionarios. Estos no eran movimientos periféricos, estaban en el corazón del cristianismo temprano. Un ejemplo clave son los padres y madres del desierto, quienes buscaban el aislamiento no para escapar del mundo, sino para profundizar su comunión con lo divino. Estos místicos se aventuraban en estados de conciencia alterados, buscando visiones y registrando profundas reflexiones espirituales. Dentro de esta tradición, la idea de teosis o divinización era central. Este concepto griego hablaba de un proceso de transformación en el que el creyente no solo seguía a Cristo en sus enseñanzas, sino que buscaba unirse a su naturaleza divina. Para los primeros cristianos, Jesús no era una figura distante e inalcanzable, sino un modelo de lo que la humanidad podía lograr. Era un ejemplo vivo de la posibilidad de trascender lo humano y acercarse a lo divino. Este enfoque estaba lejos de ser un secreto. Escritores como Clemente de Alejandría y Orígenes dejaron registros claros de que consideraban la conciencia mística como un camino hacia Dios. Orígenes, por ejemplo, describió 3 niveles de interpretación de las Escrituras: el literal, el moral y el místico. Para él era el místico, la experiencia directa de Dios, el nivel más elevado y significativo.
Pero a medida que la Iglesia consolidaba su poder y su alianza con el Estado, estas ideas comenzaron a desvanecerse. La dimensión mística, impredecible y profundamente personal, representaba una amenaza directa al control institucional. La supresión de estos enfoques no fue casualidad. En la medida en que el cristianismo se expandió y se convirtió en una fuerza política, la necesidad de una doctrina homogénea y controlada se hizo prioritaria. Así, la Iglesia comenzó a favorecer interpretaciones más rígidas y literales de las enseñanzas de Jesús, priorizando la obediencia sobre la iluminación personal y la fe ciega sobre la experiencia directa. Examinemos los textos cristianos antiguos que no llegaron al canon oficial. Los llamados apócrifos están repletos de lenguaje místico y relatos de experiencias espirituales profundas. En los Hechos de Juan, por ejemplo, Jesús no solo aparece como una figura histórica, sino como una presencia cósmica y espiritual. En este texto incluso se representa bailando y llamando a sus seguidores a experimentar lo divino directamente, no solo a través de la fe, sino también mediante vivencias transformadoras. Por otro lado, los Odas de Salomón, una colección de antiguos himnos cristianos, evocan imágenes llenas de éxtasis espiritual. Estas obras muestran cómo los primeros cristianos concebían la relación con lo sagrado como algo dinámico, íntimo y profundamente transformador. Eran tiempos en los que la espiritualidad se vivía como una experiencia personal, un camino hacia la unión con lo divino que no necesitaba mediadores. No eran simples canciones de alabanza, sino verdaderas expresiones poéticas que revelaban la unidad con Dios, la iluminación divina y la trascendencia del mundo material. Estas obras circularon ampliamente en las primeras comunidades cristianas, representando una conexión directa con lo sagrado. Sin embargo, cuando la Iglesia comenzó a construir sus límites doctrinales, estas prácticas y textos fueron relegados al olvido. A medida que la institución consolidaba su poder, la mística y lo incontrolable se consideraron una amenaza para la estructura organizada que se estaba estableciendo. Las experiencias de éxtasis espiritual comenzaron a verse con recelo, clasificadas como peligrosas e imposibles de supervisar dentro de los confines de una institución jerárquica. Visionarios y místicos que una vez lideraron movimientos espirituales fueron apartados, y sus escritos ocultados o marcados como heréticos. Lo que antes era un paisaje vibrante y diverso de espiritualidad cristiana se transformó en un camino estrecho, definido y regulado por los guardianes de la fe institucionalizada. Incluso los sacramentos cristianos, que originalmente eran ritos profundamente místicos, sufrieron una transformación significativa. El bautismo, que en sus inicios simbolizaba una muerte y resurrección espirituales, y la Eucaristía, concebida como una unión mística con Cristo, fueron simplificados y ritualizados. Estos actos, que solían invitar a una experiencia directa con lo divino, se convirtieron en símbolos controlados por la Iglesia, reforzando su poder en lugar de promover un encuentro personal con lo sagrado. Hoy en día, los textos antiguos y las experiencias místicas aún persisten como testigos de una dimensión perdida del cristianismo. Son recordatorios de una era en la que la fe se centraba en la experiencia divina directa y no en la adhesión rígida a reglas establecidas. Nos invitan a reconsiderar el significado de ser cristiano y a redescubrir prácticas que iban más allá de la obediencia ciega, abriendo caminos hacia estados espirituales más elevados que alguna vez fueron el núcleo de la espiritualidad cristiana primitiva. Ahora, retrocedamos en el tiempo para examinar el momento histórico donde todo cambió. El punto en el que un movimiento diverso y dinámico de seguidores de Jesús
fue convertido en una institución religiosa estrictamente controlada. Este cambio comenzó con los concilios antiguos, asambleas que definieron qué creencias serían consideradas ortodoxas y cuáles serían rechazadas, prohibidas o condenadas. Uno de los momentos más cruciales ocurrió en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Bajo el patrocinio del emperador Constantino, obispos de toda la cristiandad se reunieron para abordar disputas teológicas que llevaban décadas sin resolverse. Las preguntas principales giraban en torno a la naturaleza de Jesús. ¿Era un profeta humano o verdaderamente divino? ¿Cómo debía entenderse la relación entre Jesús y Dios? Estas deliberaciones llevaron a la formulación del Credo de Nicea, un documento que buscaba unificar las creencias cristianas y silenciar las voces disidentes. Lo que a menudo se pasa por alto es que el cristianismo primitivo era profundamente diverso. Diferentes grupos ofrecían interpretaciones radicalmente distintas de las enseñanzas de Jesús. Los ebionitas, por ejemplo, lo veían como un profeta extraordinario, pero negaban su divinidad. Los marcionitas rechazaban el Antiguo Testamento por completo, creyendo que Jesús trajo una revelación completamente nueva. Por su parte, los gnósticos sostenían que el verdadero conocimiento de Dios estaba oculto y requería un despertar espiritual personal. Esta rica diversidad teológica fue marginada cuando el concilio decidió imponer una única interpretación oficial. El papel de Constantino en este proceso fue determinante. Aunque no era un teólogo, era un estratega político. Reconoció el poder de una iglesia cristiana unificada como una herramienta para fortalecer su imperio. Al estandarizar las creencias cristianas, Constantino buscaba imponer orden en un contexto de caos. Pero ese orden tuvo un precio elevado. La diversidad del pensamiento cristiano primitivo fue sacrificada en favor de la uniformidad doctrinal. Los textos que no se alineaban con la visión oficial fueron etiquetados como heréticos, prohibidos, destruidos o escondidos. De esta manera, se perdió gran parte de la riqueza espiritual que caracterizaba las primeras comunidades. El Nuevo Testamento también fue consolidado durante este período, seleccionándose los libros que reflejaban las enseñanzas aceptadas por la Iglesia emergente. Este cambio no solo marcó una transformación en la teología, sino también en la práctica espiritual. Lo que una vez fue un movimiento dinámico y diverso, se convirtió en una institución monolítica, priorizando el control y la obediencia sobre la experiencia directa con lo divino. Imagina esto. De una vasta cantidad de escritos religiosos, solo 27 libros fueron seleccionados para formar parte del Nuevo Testamento. En este proceso, textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y otros escritos considerados apócrifos fueron excluidos. Estas decisiones no se limitaron al ámbito teológico, estuvieron profundamente influenciadas por intereses políticos. La elección de una narrativa coherente no fue casual, fue diseñada para establecer un tipo particular de autoridad, donde la Iglesia se posicionaba como la guardiana de las llaves del cielo, controlando la salvación a través de sus rituales y sacramentos. ¿Por qué estas obras y sus ideas fueron suprimidas? Porque representaban una amenaza directa a la centralización del poder espiritual. Muchos de estos textos apócrifos sugerían que el mensaje de Jesús no era sobre la obediencia a una institución, sino sobre descubrir la divinidad dentro de cada individuo. Si la salvación era vista como una experiencia personal y no como una obediencia a dogmas establecidos, entonces la estructura jerárquica que sostenía a la Iglesia podría colapsar. Este enfoque alternativo cuestionaba el monopolio que la institución tenía sobre la espiritualidad. Los líderes eclesiásticos de la época
entendieron estas implicaciones y tomaron medidas drásticas para proteger su control. Durante los siglos siguientes, la doctrina ortodoxa fue estrictamente reforzada. Figuras como Orígenes, quien en su tiempo fue un influyente teólogo, terminaron siendo condenadas por sus interpretaciones más espirituales y místicas de las Escrituras. Las comunidades cristianas que originalmente daban roles significativos a las mujeres vieron cómo estas lideresas eran marginadas a medida que la Iglesia adoptaba un modelo más patriarcal. Prácticas místicas que promovían experiencias directas con lo divino fueron reemplazadas por liturgias rígidas y estandarizadas. Se trataba de imponer uniformidad y control sobre la fe. Lo más impactante de este proceso fue su carácter deliberado. No ocurrió de manera gradual, sino como resultado de decisiones calculadas. Los llamados herejes fueron perseguidos, sus textos destruidos y sus comunidades eliminadas. En el año 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría, un influyente obispo, redactó una famosa carta de Pascua que no solo definió el canon del Nuevo Testamento, sino que también ordenó la destrucción de todos los textos considerados heréticos. Lo que alguna vez fue una fe diversa y abierta, se transformó en un sistema cerrado basado en dogmas estrictos y una jerarquía rígida. No se trataba únicamente de preservar la pureza teológica, sino de consolidar poder e influencia, asegurando el control sobre las vidas espirituales de millones de personas. La Iglesia pasó de ser un movimiento transformador a convertirse en una institución centralizadora. Con el tiempo, la Iglesia se autoproclamó como la guardiana absoluta de la verdad, determinando qué enseñanzas eran aceptables y cuáles eran peligrosas. Las ideas que alentaban el empoderamiento personal fueron etiquetadas como subversivas y castigadas severamente. De esta forma, elementos esenciales del cristianismo primitivo, como su misticismo, diversidad y libertad espiritual, fueron progresivamente silenciados o eliminados. La ortodoxia llegó a dominar, instaurando una versión del cristianismo que prevalecería en el mundo occidental durante más de 1000 años. Esta versión transformó la historia y el mensaje de Jesús en una herramienta para consolidar el control institucional, diluyendo su esencia revolucionaria en favor de un sistema que sostenía a una iglesia poderosa. Aún hoy, podemos ver cómo la diversidad cristiana fue sistemáticamente reducida a una ortodoxia rígida. Sin embargo, la historia no concluye ahí. Cuando la Iglesia consolidó su doctrina, las luchas por el poder no hicieron más que intensificarse. Lo que siguió fue una campaña prolongada para controlar no solo la fe, sino también el conocimiento. Este esfuerzo se extendió hasta la era moderna y dejó un impacto duradero en la espiritualidad y la educación. Una de las herramientas más efectivas utilizadas por la Iglesia fue el lenguaje. Durante más de 1000 años, la Biblia se mantuvo exclusivamente en latín, el idioma de los académicos, sacerdotes y élites. Los fieles comunes, que hablaban lenguas vernáculas, no podían acceder directamente a las Escrituras. Esto no se trataba solo de una tradición, sino de un método para mantener el control. Al mantener la Biblia en latín, se aseguraba que solo la clase sacerdotal pudiera interpretar y mediar entre los creyentes y los textos sagrados. Este monopolio sobre el conocimiento reforzó la dependencia de las masas hacia la Iglesia y consolidó su autoridad. Pero la llegada de la imprenta en los siglos XV y XVI cambió radicalmente este panorama. La posibilidad de distribuir textos en masa permitió que las Escrituras llegaran a más personas, desafiando la exclusividad de la Iglesia en la interpretación del mensaje divino. Con la llegada de Martín Lutero y la Reforma, comenzaron a formarse las primeras grietas en el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento espiritual.
La traducción que Lutero hizo de la Biblia al alemán fue una acción revolucionaria. No se trataba únicamente de cambiar el idioma, sino de ofrecer acceso. Era una declaración que desafiaba la exclusividad del clero, llevando las Escrituras directamente a las manos del pueblo común, eliminando intermediarios. Esta iniciativa no solo rompió barreras lingüísticas, sino que simbolizó un llamado a la autodeterminación espiritual. La Iglesia reaccionó ferozmente ante este desafío. Instrumentos como la Inquisición se fortalecieron, convirtiendo las hogueras de libros y las excomuniones en herramientas frecuentes para mantener el control doctrinal. Sin embargo, el desafío no provenía únicamente de la Reforma. Movimientos místicos también emergieron, buscando experiencias directas con lo divino, apartándose de las estrictas normas eclesiásticas. Estos grupos defendían una espiritualidad más personal, fuera del alcance de la autoridad institucional. Los cátaros, los sabios que estudiaban la naturaleza, y místicos cristianos como Meister Eckhart representaban una amenaza significativa para la estructura jerárquica de la Iglesia. Sus enseñanzas hablaban de una conexión interior con Dios, de encontrar lo divino en la cotidianidad y de evitar la necesidad de mediadores institucionales. La respuesta de la Iglesia fue brutal. Etiquetaron a muchos de estos movimientos como heréticos, persiguieron a sus miembros y destruyeron o escondieron sus escritos. Era un esfuerzo sistemático para mantener el monopolio espiritual. El control eclesiástico no se limitaba a la religión, abarcaba también la educación y el saber en general. Durante la Edad Media, la Iglesia no solo tenía autoridad sobre las Escrituras, sino que monopolizaba la filosofía, la ciencia y la enseñanza. Los monasterios, como centros de aprendizaje, decidían qué conocimientos podían preservarse y cuáles eran condenados al olvido. Las ideas que contradecían la doctrina oficial eran suprimidas, y quienes se atrevían a desafiar la ortodoxia enfrentaban consecuencias devastadoras. Los casos de Galileo y Giordano Bruno son ejemplos icónicos de este control. Galileo, condenado por su apoyo a la teoría heliocéntrica, y Bruno, ejecutado por sus ideas cosmológicas y teológicas, representan cómo la Iglesia ejercía su poder sobre la libertad intelectual. Este dominio quedó institucionalizado a través del Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros prohibidos que reguló durante casi 4 siglos lo que los católicos podían leer. Este índice no solo censuraba textos teológicos, sino también obras científicas, filosóficas y políticas. El objetivo era claro: limitar la información y proteger la narrativa oficial de la Iglesia. El Renacimiento marcó un punto de inflexión. El auge de la razón, la ciencia y el individualismo en los siglos XVII y XVIII debilitó la influencia intelectual de la Iglesia. El conocimiento comenzó a expandirse más allá de los muros de los monasterios y catedrales, alcanzando a un público más amplio. Las Escrituras se tradujeron a numerosos idiomas, poniéndose al alcance de la población general. Este acceso directo a la Biblia desafiaba la exclusividad eclesiástica, permitiendo que las personas interpretaran los textos por sí mismas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora, como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Al mismo tiempo, textos apócrifos y escritos místicos, antes silenciados, comenzaron a resurgir. Este renacimiento de ideas reveló facetas del cristianismo que habían permanecido ocultas durante siglos.
Incluso en los siglos XIX y XX, la Iglesia luchó por conservar su influencia frente a un mundo cada vez más secular y abierto a diversas interpretaciones espirituales. Aunque la Iglesia intentó adaptarse a estos cambios, su capacidad para controlar el flujo de información y el pensamiento comenzó a disminuir significativamente. Lo que una vez fue una institución dominante enfrentó una nueva era donde la diversidad de ideas y la libertad de pensamiento reconfiguraron el panorama espiritual e intelectual. Cuando los arqueólogos comenzaron a desenterrar textos antiguos como la biblioteca de Nag Hammadi y los manuscritos del Mar Muerto, salieron a la luz documentos que cuestionaban la narrativa oficial de la Iglesia. Estas obras ofrecían visiones diferentes sobre Jesús, la naturaleza de la salvación y la relación entre los humanos y lo divino. Estas perspectivas, que habían sido silenciadas durante más de un milenio, planteaban preguntas fundamentales sobre el cristianismo primitivo y sus múltiples facetas. En la actualidad, con el auge de Internet, el acceso a la información nunca ha sido tan amplio. Pero las huellas de ese control institucional del pasado aún persisten en nuestra forma de entender la fe. La Iglesia, por su parte, continúa mostrando reticencia hacia estos textos que no forman parte del canon aceptado. Existe una evidente cautela en admitir que el cristianismo primitivo era más diverso y complejo de lo que la narrativa ortodoxa ha reconocido. Esto se debe a que aceptar esa diversidad implicaría reconocer que la historia predominante fue moldeada tanto por decisiones espirituales como por estrategias políticas y actos de supresión a lo largo de los siglos. Nos enfrentamos entonces a una paradoja intrigante, una religión que proclama ser portadora de la verdad absoluta, pero que ha pasado siglos seleccionando, revisando y censurando las fuentes de esa verdad. Es una fe que se presenta como un faro de luz y revelación, pero que en ocasiones ha mantenido a sus seguidores en la oscuridad. La lucha por definir quién tiene la autoridad para hablar en nombre de Dios, interpretar las Escrituras y determinar lo que es verdadero sigue vigente, manifestándose de formas tanto sutiles como contundentes. Y aquí surge una pregunta crucial que desafía nuestra comprensión de lo sagrado. ¿Qué pasaría si los mensajes místicos ocultos de Jesús fueran más acertados de lo que pensamos? ¿Y si su verdadero propósito no fuera imponer una jerarquía religiosa, sino enseñar una verdad más profunda y transformadora? Imagínalo, un mensaje en el que Jesús no es simplemente un salvador a quien venerar, sino un ejemplo a seguir. Un mensaje que no se centra en la obediencia a una autoridad religiosa, sino en el despertar espiritual y la transformación interior. Esta perspectiva redefine completamente lo que significa ser humano y ser espiritual. No se trata de una fe que exige sumisión, sino de una que celebra el potencial divino que reside en cada individuo. Es una visión revolucionaria, donde la divinidad no es algo externo, sino una chispa interior esperando ser encendida. Este enfoque presenta a Jesús no como un mediador exclusivo entre Dios y la humanidad, sino como un modelo de cómo vivir en comunión directa con lo divino. Y si el cristianismo hubiera evolucionado en esa dirección, podría haber sido una fe que empoderara a las personas para conectar directamente con lo divino, trascendiendo las limitaciones del mundo material y alcanzando una comprensión más profunda de la existencia misma. Las implicaciones de esta idea son inmensas. Un cambio de una espiritualidad basada en dependencia a una basada en el empoderamiento personal. Esto significa pasar de una visión de la humanidad como inherentemente defectuosa y necesitada de salvación externa, a una perspectiva que reconoce la presencia de lo divino dentro de cada uno de nosotros. No se trata de negar las enseñanzas de Jesús, sino de recuperarlas de las ataduras del dogma.
de interpretarlas como un llamado a despertar, a explorar y a realizar nuestro verdadero potencial. La esencia de este mensaje no es simplemente una doctrina religiosa, sino una invitación a transformar nuestras vidas. Jesús no vino a crear seguidores pasivos, sino a inspirar líderes espirituales capaces de encontrar la divinidad en su interior y en el mundo que los rodea. En última instancia, este cristianismo alternativo podría haber sido una fuerza que no dividiera, sino que uniera a las personas en su búsqueda común de trascendencia y verdad. La narrativa tradicional de la Iglesia ha puesto un fuerte énfasis en la naturaleza imperfecta de la humanidad, subrayando nuestra supuesta necesidad de redención a través de una estricta adhesión a su interpretación de las Escrituras. Sin embargo, los textos prohibidos, las tradiciones místicas olvidadas y las voces silenciadas señalan algo mucho más trascendental. Apuntan a un Jesús que no vino a consolidar instituciones ni a fortalecer jerarquías, sino a encender una revolución en la conciencia humana. Un mensaje que afirma que el cielo no es una promesa distante para un futuro incierto, sino una realidad accesible aquí y ahora, al alcance de quien se atreva a buscarlo. ¿Por qué, entonces, la Iglesia ha trabajado durante siglos para silenciar esta interpretación más empoderadora? Quizás porque un sistema de creencias centrado en el autodescubrimiento y el poder personal desafía las estructuras fundamentales sobre las que se construyó la religión institucional. Imagina una fe donde lo divino no está encerrado en un altar, ni limitado a los muros de una catedral, ni mediado por un clero. Una espiritualidad donde lo divino reside dentro de cada persona, en cada acto de bondad, amor y conexión con el mundo. Esta visión no busca destruir la religión, sino liberar su mensaje más puro y auténtico. La cuestión no radica en si la Iglesia ha actuado correctamente o no, sino en si estamos dispuestos a salir de las fronteras que nos han impuesto para explorar una espiritualidad más libre y expansiva. Una fe que vea las palabras de Jesús no como el destino final, sino como un punto de partida, una invitación a descubrir verdades más profundas. Una perspectiva que no solo pregunte quién es Dios, sino también quiénes somos nosotros en relación con lo divino. La verdad, entonces, no puede encerrarse en creencias rígidas, en consuelos prefabricados o en dogmas inmutables. Tampoco puede estar limitada a los archivos secretos del Vaticano, ni confinada en manuscritos antiguos. Es posible que la verdad sea, en realidad, más sencilla y a la vez más profunda. Lo divino no es un secreto a ser desvelado por instituciones, sino una experiencia que se vive, una aventura personal y colectiva que cada uno de nosotros está llamado a emprender. No necesitamos permiso para explorar esta faceta de la fe. Los textos están disponibles, las historias están esperando ser contadas, y las preguntas están ahí, listas para ser formuladas. Lo que yace más allá de los límites de la creencia ortodoxa no debería ser etiquetado automáticamente como herejía. Podría ser, de hecho, la verdad más profunda y liberadora que ha estado frente a nosotros desde el principio. Una verdad que nos invita a ver a lo divino no como una autoridad externa que dicta nuestras acciones, sino como una presencia viva que se entrelaza con nuestro ser. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Quizás con una elección fundamental, podemos optar por permanecer en los caminos seguros y bien trazados de la tradición, o atrevernos a aventurarnos por senderos menos transitados, aquellos que conducen a una comprensión más plena de lo que significa ser humano, ser divino y estar profundamente conectado con una realidad mucho más vasta de lo que jamás hemos imaginado. Al final,
no se trata de rechazar el pasado, sino de abrazar la posibilidad de un futuro espiritual más amplio y auténtico. El redescubrimiento de textos antiguos, como los manuscritos del Mar Muerto y la biblioteca de Nag Hammadi, no solo abrió una ventana hacia perspectivas alternativas, sino que también reveló la rica pluralidad del cristianismo primitivo. Muchas comunidades tenían interpretaciones únicas de las enseñanzas de Jesús, formas distintas de practicar su fe y maneras diversas de relacionarse con lo divino. Algunas veían a Cristo como un guía hacia el despertar espiritual interno, mientras que otras enfatizaban la unión mística con Dios como el propósito final de la existencia. Este cristianismo primitivo no era un sistema uniforme, era una red dinámica de creencias en constante evolución. Sin embargo, las tensiones políticas y religiosas de la época llevaron a un proceso de estandarización que marginó las voces disidentes. Las luchas por la unidad doctrinal no solo eliminaron perspectivas consideradas heréticas, sino que también borraron la oportunidad de explorar una espiritualidad más inclusiva y multifacética, dejando a la historia religiosa con una sola narrativa dominante. Entre los textos más impactantes redescubiertos se encuentran aquellos que presentan a Jesús como un maestro que empoderaba a sus seguidores, animándolos a encontrar la divinidad dentro de sí mismos. Estas ideas, que contrastan con la imagen de un Salvador distante que requiere intermediarios, resonaron especialmente en épocas modernas, donde las personas buscan espiritualidad personal en lugar de institucionalizada. El mensaje parecía ser claro: el reino de los cielos no está reservado para una élite espiritual, sino accesible para todos. Con la llegada de la era digital, estas ideas ocultas han encontrado una nueva plataforma. Internet ha permitido que textos apócrifos, tradiciones místicas y voces olvidadas resurjan, abriendo diálogos globales sobre el significado real de las enseñanzas de Jesús. Esta democratización de la información ha generado debates profundos sobre si las estructuras tradicionales de fe aún tienen lugar en un mundo donde el acceso al conocimiento espiritual está al alcance de todos. Este renacimiento espiritual ha llevado a muchas personas a cuestionar el propósito de las instituciones religiosas modernas. Si las enseñanzas originales de Jesús promovían una conexión directa con lo divino, ¿por qué el cristianismo institucional se ha centrado tanto en jerarquías, rituales y dogmas? Esta pregunta ha impulsado movimientos espirituales que buscan volver a las raíces del mensaje cristiano, explorando cómo podría haber sido la fe sin la interferencia de siglos de control político y eclesiástico. Uno de los conceptos más transformadores encontrados en los textos antiguos es la idea de que lo divino no está separado de la humanidad, sino intrínsecamente ligado a ella. Esta visión redefine la relación entre lo humano y lo sagrado, sugiriendo que cada persona tiene el potencial de manifestar cualidades divinas. En lugar de depender de la salvación externa, esta perspectiva promueve el autodescubrimiento, la autorrealización y una conexión directa con lo espiritual.